Ahora sí, traders, les voy a hablar de cómo le hago para identificar este tipo de order blocks con manera muchísimo más precisa para que se puedan anticipar a este tipo de movimientos. Traders, sean bienvenidos a un nuevo video de este curso gratis de trading. La verdad es que es un video muy interesante. Vamos a hablar de un tema muy popular, pero que la verdad yo considero que está un poco sobrevalorado. Y lo digo así porque la verdad es que veo que hay mucha gente que basa todo su análisis, toda su decisión de compra o venta basada en si el precio va a reaccionar o no a su zona de interés. Zona de interés que muchas veces está delimitada por lo que ya conocemos como order blocks. Repito, para mí un tema muy interesante, pero que considero que está muy sobrevalorado. Para mí el order block, digamos que es como la cereza del pastel, la confirmación final para meter una compra o una venta, pero ya después de que yo construí una historia del precio y decidí si yo creía que iba a subir o a bajar. Y el order block simplemente yo lo veo como una confirmación para saber en dónde hacerlo. Muy bien, en esta ocasión quiero empezar por el final, ya que muchas veces la parte de mi interpretación la dejo hasta el final, pero como este es un tema un poco subjetivo y hasta controversial, quiero hablarles acerca de mi interpretación de lo que es un order block, por qué se forma y en dónde podemos identificarlos. Muy bien, para comenzar con este video, quiero dejar muy en claro que los traders profesionales son los que operan en instituciones financieras, en fondos de inversión y en bancos, que tienen una gran cantidad de tecnología, de información y de infraestructura, que probablemente valen millones de dólares. Con toda esta infraestructura que ellos tienen, pues bueno, generan sistemas, modelos o algoritmos para comprar o vender en cierto nivel. Y les aseguro que los traders que operan en estas instituciones no ven las gráficas para decidir si van a comprar o a vender. Tal vez a largo plazo o para ver cómo va una operación muy larga, para tener una referencia visual de alguna prueba que estén haciendo, pero nada más. Habiendo dicho esto, lo que les voy a decir de por qué se forman los order blocks es una teoría. La verdad es que he escuchado muchísimas. La que más me hace sentido es una de MenteFX, que es uno de mis mentores. En la descripción siempre dejo el link a su canal para que vayan a ver sus videos y se den cuenta cómo él habla mucho de esto que voy a mencionar más a continuación. Pero la verdad siento que no lo explica tan a detalle. Yo lo tuve que ver en varios videos como para entenderlo. Y después de eso y basado en mi experiencia, pues bueno, le di esta interpretación que les voy a mostrar. Habiendo dicho esto y lo que les mencioné de los traders profesionales, quiero decirles que todos estos traders que se jactan de que ellos inventaron los order blocks o que de ellos saben por qué se forman o de que los bancos están comprando aquí o están vendiendo aquí, pues la verdad es que a mí se me hace un poco sin sentido. Recordemos que el mercado se mueve ya de cierta manera debido a lo que hacen los grandes jugadores del mercado y nosotros simplemente fluimos con esos movimientos. Hubo traders que identificaron patrones y bueno, crearon diferentes estrategias, diferentes conceptos y listo, nada más. Es muy importante para mí decirles o hablarles de esta teoría para que entiendan un poco más de los order blocks, porque cuando yo entendí esto, la verdad es que me sirvió para identificarlos de mejor manera y poderlos operar de mejor manera y bueno, ganar más operaciones, ¿no? Que al final de cuentas es lo que todos queremos, pero para mí este es un buen punto de partida. ¿Por qué se habla de que el precio se mueve en ondas, que es eficiente, que tiene que mitigar ciertas zonas? De acuerdo a esta teoría que dice MenteFX, que es una teoría de la que él dice que habla Wyckoff, Richard Wyckoff. Bueno, él dice que en un punto X, en donde las ballenas del mercado, vamos a dibujarlas aquí bonito, entiéndase por ballenas a los grandes jugadores del mercado, quieren comprar cierto activo, ¿no? En este caso estamos hablando pues de divisas, ¿no? Entonces, quieren comprar cierto activo, entonces recordemos que el mercado funciona por ley de oferta y demanda. Eso significa que en cuanto empiezan a comprar, pues el precio comienza a subir, pero llega un punto en donde la subida es tan obvia que todos los participantes del mercado, no solamente las grandes ballenas, siguen comprando. Y como el dinero no se crea de la nada, para que alguien compre significa que alguien más tiene que vender. Y si todos están comprando y nadie está vendiendo, pues bueno, hay un problema, ¿verdad? Entonces llega un punto en donde estas mismas ballenas empiezan a ejercer un poco de presión de venta para que el precio baje. Eso quiere decir que al mismo tiempo de que están comprando de manera fuerte, están vendiendo en cierta medida. Esto nos quiere decir básicamente que en una estructura clara, todos los retrocesos, en teoría, son movimientos de liquidez, ya que el mercado, las grandes ballenas, están influyendo para que los pequeños jugadores del mercado comiencen a vender y crear liquidez para que después ellos puedan comprar de manera fuerte y digamos que de manera vulgar quitar el dinero
de todas estas ventas. Entonces llega un punto en donde volvieron a ejercer mucha presión para comprar. Ahora es muy importante que entiendan esto. El punto X en donde empezaron a comprar, en teoría, nunca tiene que ser rebasado, o sea, nunca tiene que ser roto con esta manipulación de ventas, porque significaría que ellos ya están en números negativos, o sea, en pérdidas. Y estamos de acuerdo que esto no puede pasar, en teoría. Entonces, estos grandes jugadores del mercado van a manipular el precio lo más que puedan hasta un punto suficiente para que ellos ya puedan volver a comprar sin que signifique que, bueno, ellos estuvieron en pérdida. Entonces, todas estas zonas son claves para que el precio, digamos, tenga un cambio de dirección. Nuevamente, todos empiezan a comprar, incluyendo los grandes jugadores del mercado, pero llega un punto otra vez en donde el precio ya está muy sobrecomprado. Ya no hay a quien comprarle, entonces se vuelve a ejercer otra vez en menor medida una presión de venta para que el precio baje. Además de que todas estas ventas de aquí sirven para que el precio baje a los niveles a donde estuvo bajando anteriormente y que todas estas operaciones, estos mismos jugadores del mercado que ejercieron esta presión de venta, pues que las puedan cerrar en break-even. Por eso se dice que el precio mitiga, porque estos retrocesos de precio están mitigando los precios bajos de momentos anteriores para que las grandes ballenas puedan cerrar esas posiciones y no estar en pérdidas. Porque si ellos comienzan a vender y están vendiendo acá y el precio ya está hasta por acá arriba, pues todas estas ventas están en negativo. Entonces esta manipulación no solamente sirve para generar liquidez y quitarle el dinero a las personas para después volver a comprar, sino para mitigar las órdenes anteriores y poderlas cerrar en cero y tener la menor pérdida posible, recordando que las grandes posiciones en este caso están en las compras. Esta presión de venta es menor simplemente para crear liquidez. Por eso muchas veces vemos que en una estructura, por ejemplo, ahora lo vamos a hacer en una estructura bajista, los impulsos son fuertes y los retrocesos idealmente son un poco más lentos. Igual en una estructura alcista, que los impulsos son fuertes porque hay mucha más presión o volumen de compras y los retrocesos pues son más lentos porque hay menor volumen. Los niveles que no pueden ser rotos en una estructura alcista son los famosos que ya hemos hablado de aquí, bajos protegidos. Porque hay muchas órdenes que no pueden ser rebasadas porque significaría que, bueno, lo que les decía, que estas instituciones están operando en pérdida. Cuando hablamos de las compras, ellos sí pueden estar en teoría parcialmente en pérdida, por ejemplo, pues cuando el precio está aquí, todas estas ventas que metieron están en negativo, pero como es, digamos, la menor proporción de sus operaciones, se lo pueden permitir por algún momento, porque después en el siguiente retroceso, cuando el precio baje, estas órdenes de aquí van a mitigar las anteriores. Por eso hablamos de mitigación, por eso hablamos de impulsos fuertes, por eso hablamos de retrocesos. En teoría, como ya les dije, todos los retrocesos son manipulaciones para poder generar liquidez para después seguir con el volumen fuerte de operaciones hacia la dirección que estos grandes jugadores del mercado quieran. Y en una estructura bajista es exactamente igual. Comienzan a vender en un punto X muy fuerte. Llega un punto que ya no hay a quién venderle, entonces empiezan a manipular el precio para generar compradores y que después les puedan, de manera vulgar, repito, quitar su dinero. El precio sigue bajando y pasa lo mismo. Se repite, quieren generar liquidez al mismo tiempo de que quieren mitigar todas estas órdenes del retroceso anterior. Por eso se habla de que los order blocks son mitigados. En teoría, no solo los order blocks son mitigados, sino aquí tenemos un retroceso y en cuanto el precio llegue a este punto, pues todas estas órdenes que estaban en negativo se cierran. Entonces, por eso en teoría el precio tiene que llegar lo más arriba posible para mitigar la mayor cantidad de órdenes de compra posible antes de seguir cayendo, sin romper este alto de aquí, porque significaría, otra vez repito, y quiero ser muy insistente con esto, de que estas grandes ballenas estarían operando en pérdida. Y así es como se genera un famoso alto protegido. Muy bien, traders, ya hablamos de mi interpretación, repito, es mi interpretación de qué es un order block, por qué se forma y dónde identificarlos. Entonces, a grandes rasgos y para terminar con esta pequeña sección, se le llama order block o digamos en español de manera literal, bloque de órdenes porque quiere decir que en los puntos en donde el precio cambia de dirección hay órdenes fuertes por parte de estas ballenas para manipular el precio y dirigirlo hacia donde ellos quieren. Por eso en estos puntos que nosotros llamamos coloquialmente retrocesos, pues en teoría hay un bloque de órdenes en donde el precio está reaccionando. Y bueno, traders, espero que con esto haya quedado un poco más claro el tema de los order blocks, por qué se forman, en dónde se forman y también pues un poco más allá, ¿no? El tema de los impulsos, de los retrocesos, de los niveles protegidos. Repito, todo esto es una teoría
La verdad es que hay gente que yo creo que les puede dar un motivo diferente. Para mí, basado en mi experiencia, en lo que he visto y en mi sentido común, es lo que tiene un poco más de lógica. Pero al final de cuentas recordemos que lo que pasa en las gráficas, lo que nosotros vemos en las velas japonesas en forma de impulso, retroceso, liquidez, order blocks, lo que quieran ver, es la representación gráfica de lo que están haciendo los grandes algoritmos o grandes modelos de los fondos de inversión que compran mucho y que luego venden mucho. Y esto simplemente es la interpretación gráfica y hubo una persona que le pudo dar un significado, encontró que era algo cíclico, que se repetía y bueno, así es como nació el análisis técnico. Y bien, hay muchos libros que hablan acerca de esto, pero repito, para mí esto es lo que más me hace lógica, de lo que me he dado cuenta después de ver muchos videos, después de toda la experiencia que he tenido. Y pues fue lo que me sirvió también a mí para entender mejor el tema de los order blocks. Porque vamos a poner un último ejemplo antes de continuar. ¿Por qué buscar, digamos, un order block aquí en un punto medio cuando pues todavía le falta al precio, digamos, mitigar un poco más de órdenes pendientes del retroceso anterior antes de continuar? Por eso se dice que el order block es el último movimiento alcista antes de la bajada, porque en cuanto el precio llegue a este último movimiento alcista, pues significaría que ya mitigó la mayor cantidad de órdenes del retroceso anterior para poder seguir cayendo. Pero bueno, ahorita vamos a hablar más acerca de esto, más a profundidad, porque la sección que sigue es el tema de los order blocks según Smart Money. Bueno, yo ya les adelanté algo diciendo que Smart Money establece que, pues en teoría, un order block se forma con la última vela, en este caso alcista, antes de un movimiento bajista. Yo considero que esto no es del todo correcto, ya que la definición correcta según Smart Money, de acuerdo a mi interpretación, sería que es el último movimiento alcista, no la última vela. Hay veces que la última vela y el último movimiento alcista pueden coincidir y ser lo mismo, pero hay veces que no. También depende de la temporalidad, a lo mejor lo que en una hora es la última vela, si por ejemplo nos vamos a 5 minutos, pues termina siendo un último impulso completo. Y así es también como se puede redefinir. A lo mejor en 5 minutos tú quieres ver el último impulso alcista como el order block, pero después te pasas a una hora y te das cuenta que queda mejor utilizando la última vela. Entonces, repito, no importa la forma en la que operen, los order blocks son la última confirmación para saber en dónde comprar o vender, pero ya después de que se haya construido la historia. Y también para esto me sirvió un poco la teoría de la que les hablé, de cómo se forman los order blocks y por qué y cómo surgen, porque así yo me puedo ir contando la historia de en dónde hubo presión de venta, del retroceso, del nuevo impulso, del retroceso que tiene que mitigar niveles anteriores, del último nivel que falta por mitigar para que el precio continúe. Ya consideramos muchas cosas, ya consideramos acción del precio, ya estamos considerando estructura del mercado y ahorita les voy a dar, digamos, al final el último o la última clave que yo utilizo para marcar, digamos, mis order blocks, cuando a lo mejor tenemos un impulso, un retroceso, un impulso y en el retroceso no sabemos, digamos, qué order block puede mitigar el precio. Ahorita yo ya les di, digamos, como una clave muy importante que tenemos que ver de acuerdo al retroceso anterior, cuáles son los niveles que nos falta por mitigar para que el precio siga bajando. Ahora, ¿mitigar qué? Repito, ¿por qué se habla tanto de mitigar? Bueno, pues mitigar todas estas órdenes del retroceso anterior para que en teoría las grandes ballenas puedan cerrarlas en cero o en break-even para seguir metiendo la presión de ventas que ellos ya tenían pensado hacer. Y ahora continuamos con el último tema de este video de order blocks, que la verdad para mí ha sido muy importante y muy clave para que ustedes puedan entender gran parte de mi operativa, pero que también entiendan que no es lo más importante. A final de cuentas, para mí lo más importante es la combinación de todo. Pero quiero hablar de cómo interpreta los order blocks ICT. Recordemos que ICT dice que él es el creador de Smart Money, o más bien hay pruebas de que él es el creador. Lo que más bien él dice es que el Smart Money, digamos, es como una copia mal hecha o que una, digamos, manera desinformada de interpretar lo que él ha constituido como su forma de operar y su manera de ver las cosas. Por ejemplo, el tema de que el order block es la última vela alcista antes de una bajada, pues la verdad es que sí está mal interpretado. Para él, y tiene que ver con lo que les decía, el order block es el último movimiento alcista. ¿Por qué? Porque es el último movimiento que falta por mitigar antes de que se pueda continuar con lo que las grandes ballenas quieren hacer, que en este caso pues sería vender. La única diferencia que yo he visto que ICT tiene con respecto a los order blocks de Smart Money, además de este tema de que él no considera la
última vela, sino el último movimiento. Hay veces que, repito, la última vela también puede ser el último movimiento, depende mucho también de las temporalidades, pero él lo que hace es que, por ejemplo, él marca los últimos movimientos, pero desde el cuerpo de la vela. Por ejemplo, aquí no estoy marcando la última vela, estoy marcando el último movimiento bajista en este caso. ¿Ya vieron? Este es el último movimiento bajista. Y desde las velas, las mechas de por arriba, él por alguna razón no las considera. Y vean cómo se marca a la perfección. Claro que si las consideráramos, pues nos daría, digamos, una zona más probable para que el precio toque, pero también nos daría un menor riesgo-beneficio. La verdad es que yo utilizo una combinación de los dos. Si tú estás empezando con este tema de los order blocks, te recomiendo que utilices el último movimiento bajista en este caso, incluyendo absolutamente todo, de mecha a mecha, para que no te confundas. ICT de repente lo hace de cuerpo a cuerpo, de repente le gusta mucho usar a lo mejor por ahí el 50% del order block, obviamente porque nos da una zona más pequeña, nos dará un mayor riesgo-beneficio, pero pues también es una zona que es menos probable que el precio llegue ahí. Por ejemplo, aquí también tenemos en teoría un order block, el último movimiento alcista al que el precio reaccionó. Y yo sé que se preguntan, oye, pero es que no siempre pasa así, no siempre el precio da retrocesos profundos para mitigar y continuar. No, pero en teoría, y es la realidad, no pasa así, pero en teoría, y según esto que les acabo de mencionar, aunque no sea inmediatamente, a lo mejor el precio es un retroceso pequeño y deja aquí un order block que nunca es mitigado, pero a lo mejor en un año o en dos el precio sí que regresa a mitigarlos. La verdad es que no sabemos cuánto tiempo duran o cuánto tiempo estas grandes instituciones tienen pensado que duren sus órdenes. Ahí es en donde a lo mejor a mí no me hace tanta lógica este tipo de cosas, pero repito, es la teoría con más lógica que yo he escuchado. Ahora sí les voy a hablar, digamos, como del secreto final que yo utilizo cuando a lo mejor tengo varios order blocks y que no sé a lo mejor por aquí si le hago caso a este o le hago caso a este de abajo. Y la verdad es que les repito, el order block tiene que ser como la interpretación final de cómo se están construyendo la historia. Por eso hay que tomar en cuenta pues el panorama de temporalidades más grandes, la estructura de mercado, la acción del precio y la clave que les quería decir, el secreto de este video, la liquidez. ¿Por qué la liquidez? Bueno, porque se acuerdan que yo les hablaba de que en teoría hay zonas que pues no se pueden romper porque en caso de que el precio rebasara estas zonas de aquí, significaría que ya estas grandes ballenas están operando en pérdidas. Entonces, en teoría, no se pueden romper. Lo que sí puede pasar es que el precio engaña a las personas haciendo creer que eso va a pasar para generar todavía más liquidez, para acumular todavía más órdenes de venta en este caso y después continuar subiendo. Para mí vale mucho la pena considerar los bloques de órdenes que se forman después de una toma de liquidez porque es, digamos, un indicio o una huella más grande que dejan estos jugadores grandes del mercado o una evidencia más grande de que aquí, por esta zona, en esta toma de liquidez, ellos metieron mano. ¿Me explico? Porque esta teoría es la que más me hace más lógica, porque no es lo mismo yo tener la suposición de que aquí hay muchas órdenes a que el precio se ve perfectamente como nos está engañando para continuar. Aquí, a pesar de que sí hay evidencia, obviamente, de que hay órdenes, ya hemos hablado de esto, de todas las órdenes pendientes que hay por abajo y por arriba del precio, pero en una toma de liquidez, para mí, todavía hay mucha más evidencia de que ahí alguien metió mano, tal cual, por decirlo de una manera fácil. Entonces, en algún futuro, pues el precio tendría que regresar para mitigar la mayor cantidad de órdenes del retroceso anterior, siempre y cuando ahora sí este bajo no se ha roto, porque significaría que, digamos, las ballenas estarían en pérdidas. Por eso es que a mí me gusta muchísimo considerar la liquidez a la hora de ver un order block, y por eso es que la liquidez en general, aun si no tomáramos en cuenta los order blocks, son muy importantes a la hora de generar un bias del mercado, porque significa que los grandes jugadores del mercado se están haciendo presentes para tratar de engañarnos. Entonces, en estos puntos de liquidez, a mí siempre me gusta pensar que se formó un bloque de órdenes que se activaron por aquí, que aquí hubo mucha mano negra, que aquí hubo trampa, que aquí hubo chanchullo, como quieran verlo, para que el precio continuara subiendo y que en algún futuro, ya sea inmediato o si no, ya mucho después, sea mitigado para tener, a lo mejor si es después, una pequeña reacción, o si es inmediato, tener una reacción pues mucho más grande, ¿de acuerdo? Entonces espero que con esto les haga un poco más de lógica de por qué el mercado se mueve como se mueve. La verdad es que para mí es lo que más me hace lógica, me sirve para ir creando mis historias de pues el mercado como tal. Y aquí es un ejemplo muy claro.
Aquí pueden ir viendo cómo se va creando la historia, que ya estamos en una estructura bajista, que tenemos impulsos fuertes, que tenemos retrocesos lentos, impulsos fuertes, retroceso aquí un poco más lento, que aquí el precio tomó liquidez. Ya vieron cómo tocó aquí, pareciera que el precio iba a romper y después, ¡pum!, rompió. Entonces el pedazo de precio que esté involucrado en la toma de liquidez es el que a mí más me convence para buscar el order block para que el precio siga bajando. Por eso siempre se habla de que el precio tiene que mitigar, que se mueven olas, que es eficiente. Esta es la explicación más completa que yo creo que les puedo dar en un video corto de YouTube y la manera en la que yo lo entiendo. Y bueno, traders, esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les saquen mucho provecho, igual que por ahí les haga pensar las cosas, entender mejor los order blocks, que se den cuenta que no es más que una confirmación extra, que no basen toda su operativa o todo su criterio para comprar o vender en un solo order block, que construyan su historia, que traten de entender del por qué se forman las cosas y en donde el precio tiene más posibilidad de reaccionar. Espero que les haya gustado este video. Si es así, por favor, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que YouTube les avise cada que siga subiendo videos a esta serie de curso gratis de trading. Nos estamos viendo en futuros videos. Chao.